Bienvenidos a Ella Soy de France 24. Florida se convirtió en el estado más grande de Estados Unidos en prohibir a las mujeres y a las niñas transgénero participar en deportes universitarios y de secundaria. Al menos 30 estados del país norteamericano han hecho esfuerzos por evitar la participación de las personas trans en la rama deportiva. Y activistas por la igualdad de derechos humanos denuncian discriminación contra argumentos de una ventaja natural mayor para quienes nacieron con sexo masculino. ¿Es realmente el sexo de nacimiento una ventaja a la hora de practicar deportes? Y más aún, ¿es este realmente el centro de la discusión cuando hablamos de niños y niñas que quieren integrarse, participar y tener oportunidades en la sociedad desde la identidad que eligieron? Vamos a conversar del tema, pero antes, un resumen de lo que pasó en Florida. En el primer día del mes del orgullo gay, el gobernador republicano Ron DeSantis firmó un proyecto de ley que prohíbe a las niñas transgénero inscribirse en prácticas deportivas femeninas, una afrenta para la minoría diversa. Les puedo decir esto, en Florida las niñas van a jugar deportes de niñas y los niños van a jugar deportes de niñas. La firma se dio durante un evento en una escuela cristiana en Jacksonville, con la presencia de varias atletas adolescentes. DeSantis aseguró que la ley era necesaria para garantizar la equidad para las mujeres que participaban en deportes en todo el estado. Vamos a proteger la equidad en los deportes femeninos. Creemos que es importante tener integridad en la competencia y creemos que es importante que puedan competir en igualdad de condiciones. Los partidarios de esta ley dicen que las atletas transgénero tienen una ventaja injusta, ya que fueron designadas como hombres al nacer. Argumento objetado por los demócratas y por los defensores de los derechos civiles, que califican la prohibición de los deportes de niñas y mujeres transgénero como innecesaria y discriminatoria, y acusan a los republicanos de presentarlas como una provocación. La ONG Human Rights Campaign anunció que la demandaría penalmente, pues la legislación se dio bajo una premisa falsa y discriminatoria que amenazaba el bienestar de los niños transgénero. Alabama, Arkansas, Mississippi, Montana, Tennessee y West Virginia aprobaron una legislación similar y el gobernador de Dakota del Sur firmó una orden ejecutiva que respaldó la prohibición. Todos los estados en lista son republicanos. Vamos a conversar sobre las implicaciones de esta legislación, no solamente para la actividad deportiva, sino también para los derechos humanos. Y es que este golpe contra las minorías diversas sucede precisamente en el inicio del mes del orgullo gay. Están con nosotros la peruana Ariana Lind, presidenta y fundadora de la ONG Ariana Center, y también el puertorriqueño Alejandro Acosta, activista por los derechos humanos de la comunidad de LGBTIQ y docente en educación sexual, ambos conectados desde la Florida. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Y Alejandro, voy a comenzar preguntándole de una vez. El principal argumento de esta ley en Florida es una supuesta equidad deportiva. ¿Qué tan cierto es que las personas que nacieron con un sexo distinto a la identidad de género que les identifica tienen una ventaja? ¿Qué es lo que pasa hormonalmente y qué ejemplos nos puede dar? Esa es parte del problema, ¿no? Que esto nunca había sido un issue público. Esto no es un problema que sea recurrente. Nunca habíamos escuchado de niñas trans siendo ventajosas en el deporte hasta que estas leyes comenzaron a ser implementadas a través del sur de los Estados Unidos. Y como bien ustedes dijeron, estas leyes son altamente republicanas. Esto es el gobierno no solamente infringiendo en los derechos humanos, pero también utilizando a la comunidad LGBT, en este caso a las personas transgénero, como una ficha de ajedrez para ganar político. Todo es interés político. Y Ariana, desde su perspectiva como una mujer que ha tenido que luchar para que sus derechos sean válidos, siendo mujer no solamente por el sexo con el que se le identificó cuando nació, ¿usted ve que existe una ventaja física en la práctica de los deportes? No, yo creo principalmente que esto es una treta y algo que el gobernador de DeSantis está discriminando a las mujeres transgénero, ¿verdad? Dicho sea de paso, también ya la Asociación y el Comité Olímpico ha mencionado la integración de atletas mujeres o transgéneros en los deportes, porque es basado a la testosterona. Y nosotras, cuando iniciamos un tratamiento de testosterona, de hormonas,
las testosteronas no son las mismas. Entonces yo creo que sí debería existir una conversación lógica, porque a cualquiera le puede pasar, ¿verdad? El no saber o el no interpretar a una persona transgénero, pero creo que esta es una llamada del señor DeSantis porque él quiere postular a cargos públicos y después de la administración, la anterior administración, que vieron que había mucha demanda para personas que discriminaban a nuestra comunidad, pues él está tomando ventaja y por eso lo hizo. Después de 24 años en el estado de la Florida, no se hace una de estas leyes tan discriminatorias para comunidades vulnerables y vulneradas acá en el estado de la Florida. Y eso es totalmente terrible. Muchísimas gracias que ustedes ya hablaron, que nosotros como organización estamos trabajando arduamente de la mano con HRC para demandar, contrademandar y que esto se aclare en la Corte Suprema, en otra corte, donde se nos dé los derechos que nosotros necesitamos. Alejandro, usted es defensor de los derechos humanos y además es educador en educación sexual. ¿Por qué esto va más allá de un tema físico? Por un lado, el gobernador DeSantis dijo que las niñas tienen que jugar a un lado, los niños tienen que jugar al otro. Y por otro lado, les estamos diciendo a las ciudadanas trans que sí, se integren en la sociedad, pero en deportes no. En la utilización de ciertos espacios no. Y no puede ser que una ciudadanía sea reconocida a medias. Es parte del problema, ¿no? Que están discriminando, inclusive dentro de la comunidad trans, porque esta ley solamente es para niñas trans, no está contando a los niños trans. Y ese pensamiento de que hay solamente deportes o actividades que sean específicas para un género pertenecen al siglo pasado, ya no tienen espacio como usted bien dice, en este espacio donde estamos tratando de integrar a todo el mundo como igual en la sociedad. Inclusive, discriminación pasa en todos lugares cuando tiene que ver con el miedo, y lo que tiene el gobernador DeSantis es miedo de la comunidad trans, la comunidad LGBT en Florida. Y Ariana, algo que yo veo que es aún más preocupante es que esto es una decisión que impacta directamente a la infancia. Son niños y niñas que no podrán desarrollar sus capacidades físicas, que no tendrán acceso a una gran fuente de salud física y emocional y que están viviendo discriminación desde el colegio, desde que son pequeños y están intentando aceptar todos los cambios físicos, naturales y elegidos que vienen para su cuerpo y que vienen para su interacción con las demás personas. Exactamente, es tan desgraciadamente es gente que le quiere dañar toda la vida a unas niñas, a unos niños, ¿verdad? Es totalmente erróneo la ley implantada acá en el estado de la Florida porque es republicano, pero realmente pues es algo que le va a impactar a muchos niños y a muchas niñas el resto de su vida. Yo como peruana y como mujer abiertamente transgénero, orgullosamente transgénero, soy el vivo ejemplo de lo que un país rechaza cuando tú eres transgénero y otro país con las manos abiertas y con el sistema de mente abierta es, yo acá tengo una organización, soy Ariana Lin, soy Ariana Center, pero también en mi país sigo teniendo la misma identidad de género que anteriormente. Es más, yo estudié con el candidato a la vicepresidencia de la República y las historias son diferentes. Entonces, estas leyes actualmente, y cuando la mencionó el gobernador, dijo, los niños van a jugar con los niños y las niñas van a jugar con las niñas. Esa idea tan errónea y tan arcaica nunca ha llegado a largo. Y como les digo y les digo a todos ustedes, nuestra comunidad transgénero y la comunidad LGBT, juntamente con activistas como Alejandro, estamos trabajando arduamente para que esta ley sea quitada lo más antes posible. No, y es que sería un retroceso para los derechos humanos. Alejandro, desde su cátedra, por favor, cuéntenos y para nuestros televidentes, por qué es importante entender la identidad de una persona más allá del sexo con el que fue identificado o identificada cuando nació. Es interesante ver cómo los republicanos se concentran tanto en los genitales, porque también, por ejemplo, tenemos un sector de la comunidad que es intersexo, que realmente nacen, ¿no?, con diferentes variaciones hormonales o físicas, y eso también los impactaría a ellos de una manera adversa. Parte de la ley es
someterse a exámenes de ADN o exámenes para confirmación de género. ¿Cómo es posible que en el año 21 estemos tratando de básicamente romper la privacidad y tratar en niños? Porque estos son niños y niñas, infantes que no tienen necesidad de estar pasando por eso. Muchos de estos niños no están ni pensando en lo que quieren ser, es parte de la comunidad, es sentirse incluidos y como todos los demás. Entonces es interesante cómo esta ley infringe los derechos humanos de una manera arcaica y también, yo diría, hasta agresiva. Estar verificando los genitales o pruebas de ADN para... realmente lo que da es miedo también, ¿no? DeSantis le tiene miedo a la comunidad, nosotros le tenemos miedo a personas como él que tienen el poder y lamentablemente lo utilizan de una manera errónea para hacer daño en vez de para inclusión. Y es lamentable también porque DeSantis es un padre y yo espero que los niños de DeSantis o esa familia de él no tengan nunca problemas de identidad o problemas o que se sientan como si fueran personas transgénero, porque van a ser unas personas muy infelices porque tienen un padre que es lamentablemente discriminatorio y en este caso yo diría agresivo contra una comunidad que no ha hecho absolutamente nada, solamente aportar cosas positivas al estado de la Florida. Pues muchísimas gracias a los dos por las impresiones que nos entregan y en este mes del orgullo gay, pues lo que haremos es enfocarnos en lo importante que es el respeto a los derechos humanos para todos los ciudadanos y las ciudadanas por igual. Sigan con nosotros en France 24, nos vemos próximamente en Ellas Hoy.